acerca de lesiones incompletas, pero antes de eso vamos a ver el testimonio de un señor con lesión medular, con paraplegia. Entonces, Dulce nos va a hacer el favor. Solo una de cada 3 víctimas que sobreviven en un accidente de circulación se incorpora a su vida normal antes de 6 meses. El resto, entre los que se encuentran los lesionados medulares, arrastran graves secuelas en la mayoría de los casos de por vida, que afectan a su vida familiar y laboral. En España se producen cada año 1.200 nuevos casos de lesiones medulares de origen traumático. Más de la mitad de ellos son causados por accidentes de tráfico. El resto lo son por accidentes laborales, domésticos o de ocio, como los provocados por zambullidas imprudentes en el agua. Los accidentes de tráfico pues comportan a veces pues, lesiones muy severas, como son los casos de la afectación de la columna vertebral, que como consecuencia de ello los pacientes desarrollan una parálisis de una gran entidad clínica, como son las denominadas tetraplejías, que es la parálisis de los brazos y de las piernas, y las paraplejías, que son las parálisis de los dos miembros inferiores. Aquí vienen a nuestros que le quedan al paciente el resto de la musculatura y el resto de la funcionalidad que tiene, sacar el mayor beneficio que puedan. Aquí ven, por ejemplo, pacientes que algunos recuperan la actividad motriz en los miembros inferiores porque no se han seccionado del todo, y otros que no, como es el otro chico que está en la colchoneta, que jamás va a volver a caminar. Juan Medina sufre una paraplegia provocada por un accidente en el que un camión echó su coche fuera de la calzada. Casi 2 años después de aquel suceso, ha recibido el alta médica y está preparado para afrontar las actividades de la vida diaria. Yo me dedicaba antes de tener el accidente a la construcción. Tuve un accidente de tráfico, un camión que me echó fuera de la carretera. Me diagnosticaron una lesión de la D12, 14 costillas partidas, penetración de pulmón. Estuve 19 días en la UCI, por consecuencia de que el camión me echó fuera de la carretera. Y ya digo, me dedicaba a la construcción antes del accidente. Iba bastante bien con mi trabajo, mi familia, iba bastante bien. Y a raíz de tener el accidente, pues claro, evidentemente me cambió toda la vida. Me cambió la vida a mí y a mi familia. Primero fue 10 días diciéndonos que se moría, que se moría, que se moría. Después empezó a ir la cosa que iba un poquito mejor, un poquito mejor. En San Juan de Dios estuvo mi marido 4 meses y medio sin moverme de ahí para nada al lado de él. Después ya iba a casa y venía todos los días. Durante siglos, los lesionados medulares han sido unos enfermos desahuciados de corta vida, abandonados en casas de caridad y hospitales. En la actualidad, la esperanza de vida de un lesionado medular supera el 94%, cifra que afortunadamente dista mucho del 20% que conseguían a mediados de los años 40. Desde esta fecha hasta la actualidad, investigaciones científicas, sanitarias y tecnológicas se han puesto al servicio de la causa para el tratamiento de la lesión medular. ¿Qué hace la fisioterapia? La fisioterapia lo que hace es rentabilizar al máximo las capacidades residuales como consecuencia del accidente. Y para ello, pues aplicamos una serie de técnicas y modelos de tratamiento que van encaminadas a lograr la máxima autonomía o independencia del paciente en función de la lesión. Lo que más nos interesa es que el paciente adquiera habilidades con respecto al dominio de diferentes posiciones funcionales, tales como dominar pues la posición de tendido para pasarse de lado o sentarse y adquirir un buen equilibrio,
una vez que el paciente adquiere ya un buen dominio de su tronco, de sus habilidades, pues ya se le pasa a una silla de ruedas, y en la silla de ruedas pues se le enseña al dominio de la misma y en cuanto a las habilidades para conseguir superar barreras arquitectónicas. La primera fase de trabajo es combinar la fisioterapia con la musculación, que hacemos una tabla de pesa a primera hora de la mañana, y posteriormente, en grado de progresión y recuperación física, pues vamos adiestrándolo en el manejo de la silla de ruedas, primero en el hospital y después haciendo salidas diarias y practicando lo que es la selva urbana, bordillo, rampas, etc. ¿Vale? Ya me han dado el alta. Yo me considero totalmente independiente. Estoy tomando pequeñas cosas. Yo tengo mi coche. Me desplazo esta temporada que entra, quiero ir de cacería, comprándome una squad e irme al campo y seguir disfrutando de la vida, porque aquí no se acaba la vida. Aquí si le echa un poco de coraje al asunto y piensa de que si tú estás mal, tu familia que te rodea también está mal, y si tú estás bien, ellos están bien, pues entonces yo pienso de que tienes que hacer un poco o pensarte un poquito a pensar e intentar de ayudarles a ellos también en las medidas en que pueda. Aunque es cierto que se ha avanzado mucho en los últimos años en el tratamiento de los lesionados medulares, hoy por hoy esta lesión es irreversible y sus secuelas gravísimas. Conocer las consecuencias que generan los accidentes en muchas personas y cómo estos cambian sus vidas para siempre, la precaución al volante, y poner todos los medios a nuestro alcance para nuestra seguridad y la de los que nos rodean. Ahora, por ejemplo, con las campañas de tráfico que hay, pues la gente está un poquito más sensibilizada, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito de tráfico, pero claro, todo recurso es poco. Creo que se podría hacer un poquito más o deberían de hacer un poquito más de hincapié en las campañas, pero campañas reales, aunque sean un poquito crueles, pero es lo que es la vida. Y mandar un mensaje, sobre todo a la juventud, y que tengan mucho cuidado, el que vaya en la moto que se ponga casco, que no haga tonterías como levantar la moto para arriba, y que eso al final trae siempre consecuencias, y es una lástima que un muchacho con 18 o 20 años, pues haber hecho una tontería, se quede parapléjico o tetrapléjico. Pensamos que el alcohol, nos encontramos bien con una copa, que eso no tiene importancia, que nuestros reflejos van a ser las mismas, pero reflejos son en milisegundos, y un milisegundo más en una reacción ante una situación peligrosa a la hora de conducir nos puede llevar a una consecuencia grave como es una lesión medular. No solo decir, no, a mí no me ocurre, porque a mí no me llega. Si nos llega a todos, nos llega. En el momento que nos cuidamos, nos llega a todos. Tengan mucho cuidado y, por favor, que está aquí sentado, cambia la vida por completo. Te la cambia a ti y a tu familia más directa. Gracias, Dulce, te agradezco mucho. Vamos a escuchar algunas opiniones, ¿verdad? Están viendo un centro de fisioterapia de Andalucía, de España. Pues cómo se maneja la fisioterapia ya de una manera, pues,
más o menos igual a la que lo manejamos, que buscamos realmente hacia dónde queremos llevar a un paciente con una paraplegia o con una cuadriplegia. Quiero escuchar unas 4 opiniones. ¿De qué les pareció? ¿Qué les llamó la atención del video? Sí, Dulce. Pues a mí lo que me llamó la atención, bueno, más que todo el señor ya cuando dijo que ya se sentía mejor, ya había salido de ahí sí que todo su tratamiento, y lo que me llamó la atención y la verdad es que, o sea, cuando lo estaba viendo fue como, ay, qué bonito, fue cuando él se pudo subir solito al carro y pudo manejar, o pudo estar en la calle, pudo estar con los demás y solito podía hacer todo, o sea, podía estar independiente. Y pues tiene mucha razón cuando dice, bueno, yo ese último mensaje de que cuando tengamos moto, que tengamos casco y que no nos llevemos de que sabemos de todo, porque pues, por unos milisegundos, pues también nos podemos hacer mucho daño, y ahí sí que cambia todo nuestro entorno con un giro de 360 grados. Entonces, tiene mucha razón, y la verdad es que, aparte de que me llamó muchísimo la atención de cómo son los tratamientos fisioterapéuticos en España, ¿verdad? Porque son bastante diferentes, bueno, en algunos casos, aquí, pero sí, la verdad es que me llamó más la atención con respecto a lesiones de columna medulares. Muchas gracias, Dulce. ¿Alguien más? Sí, Fátima. Buenas tardes, licenciada. Pues la verdad el video lo hace a uno pensar más en 2 sentidos. Profesional, al hablar de las cosas profesionales, darse cuenta uno de lo importante que es para los pacientes la recuperación, lo independientes que pueden llegar a ser, y también como persona tomar conciencia en el hecho de que estar en esa posición es demasiado difícil, el salir adelante, y como él dijo, que no solamente lo afecta a uno como persona, sino que también a las familias, porque cambia el entorno totalmente. Sí, muchas gracias, Fátima. ¿Qué más? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Erika. Secundando a lo que dijo Fátima, la verdad es que me llamó mucha atención eso, ¿verdad? Que realmente él se dio cuenta, él como paciente se da cuenta, y como ya sea papá, hermano, amigo, se da cuenta que realmente su estado de ánimo también afecta a los que lo rodean, ¿verdad? No solo lo está afectando a él emocionalmente como físicamente, sino que también a los demás que lo quieren y lo quieren ver bien. Ahí sí que realmente es una lucha de todos, porque él vaya avanzando poco a poco, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, la verdad sí me impactó bastante que una persona lograra reconocer que realmente, obviamente lo afecta a él primordialmente, pero que a su núcleo y a todos sus amigos y conocidos también le va a afectar verlo a él así, ¿verdad? Y que también es de admirar la lucha que llevan cada uno de ellos, ¿verdad? Muchas gracias, Erika. Una última persona antes de que veamos el tema de hoy. Sí, Victoria. Me encanta el nombre de Victoria.
Gracias, Victoria. Sí, he querido compartirles esto por chat en el hospital de los pacientes. Ellos cuentan su historia. Uno los ve cómo va evolucionando. Sin embargo, ahorita no tenemos esa oportunidad. Entonces, incluso, pues, un día de estos vamos a platicar con un joven que hace uso de silla de ruedas para que nos cuente una persona que ha salido adelante muy bien. Entonces, como fisioterapistas, como decía Constanza, la señorita del video, ¿verdad? Con la mirada puesta en lo que se puede. Ese es nuestro lema para esta fase, ¿verdad? De la fisioterapia 4. La mirada puesta en lo que se puede. Entonces, vamos a revisar hoy las lesiones incompletas. Recuérdense, ¿verdad? Cuando hablamos, ahorita estamos hablando de médula espinal, ¿verdad? Ya no columna, sino médula espinal. Casi siempre una lesión de la médula espinal está provocada por luxación de las vértebras, está provocada por fracturas de la columna vertebral, pero nos enfocamos ahora en una lesión de la médula espinal, ¿verdad? Ese pedacito tan pequeñito que vimos ya, que tiene un grosor apenas tan chiquito, pero que tiene una función tremenda para nuestro cuerpo. Entonces, vamos a ver ahora las lesiones incompletas. Bueno, pues recuérdense que tenemos estos dos grandes grupos. Las lesiones completas, en las que hay una sección, valga la redundancia, pues completa, y estas lesiones que son incompletas, ¿verdad? En las que algo queda de la médula espinal. Entonces, la lesión medular incompleta es aquella donde las personas mantienen algunas funciones sensoriales o motoras por debajo del nivel de la lesión. La médula espinal no fue dañada o seccionada por completo. Vamos a ver que los tipos de lesiones incompletas son las siguientes. Veamos abajo. Dice clínicamente, los tipos de lesiones incompletas se denominan como un síndrome. Hace algún tiempo hablábamos de paresias, ¿verdad? Cuando el paciente no tenía una cuadriplegia o una paraplegia total, decíamos que tenía una paresia. Ya abandonamos la paresia, como les decía, se ha avanzado mucho en cuanto que ahora pues tenemos las imágenes radiológicas que nos pueden dejar ver qué está pasando adentro del cuerpo. Entonces ahora estos se llaman síndromes. Entonces vamos a ver acá estos síndromes. Está el síndrome medular central, el síndrome de la cola de caballo, el síndrome de Brown-Séquard, el síndrome medular anterior, el síndrome medular posterior, que es poco frecuente. Recordemos que la médula espinal está dividida en una parte anterior, una parte posterior y las partes laterales. Que la parte anterior es motora y que la parte posterior es sensitiva. Bueno, vamos a ver este síndrome medular anterior, ¿verdad? ¿Qué dijimos que era la parte anterior? Pues es una parte motora. Entonces, revisemos acá. La zona lesionada es una zona bastante amplia. Acá es la parte anterior. Y la parte posterior va a ser la que no está lesionada, una zona pequeñita para acá. Lo que nos puede, pues, ayudar a identificar un poquito es que la parte motora de la médula espinal, las astas estas son más gruesas, que la parte sensitiva son más delgadas. Entonces, el síndrome medular anterior presenta un daño medular anterior, como lo dice su nombre, afecta a los haces espinotalámicos y córtico espinal. Recuérdense lo que veíamos en el video. Cuando empieza con espino, es que va de la médula hacia la parte superior, en este caso el tálamo, el espino talámico. Y el córtico espinal, o sea, el haz que viene de regreso, por así decirlo, que viene de la corteza cerebral para la médula espinal.
¿Qué signos y síntomas vamos a ver? Pues vamos a tener una pérdida motora completa, ¿verdad? No hay función muscular, la fuerza muscular está en 0. Tenemos pérdida de sensibilidad y a la temperatura. Sin embargo, el paciente va a tener la sensación vibratoria y propioceptiva. Si nosotros, por ejemplo, le ponemos algo sobre la pierna, él va a decir, yo siento que algo está ahí, pero no identifica si está caliente o si está frío y no identifica qué es. Entonces está conservada la parte propioceptiva. Tenemos este otro síndrome que es muy interesante, que es el síndrome de Brown-Sequard. ¿Por qué es interesante? Es una hemisección de la médula espinal, porque vamos a ver que el paciente tiene la pérdida de la función motora por un lado y la pérdida del dolor y de la temperatura por el otro lado. Y ya vamos a ver por qué. Se describe como el daño hemimedular sagital con parálisis ipsolateral, o sea que es del mismo lado. Signos y síntomas. Hay pérdida de la propiocepción. Aquí el paciente no tiene propiocepción. Hay pérdida en el lado contrario de la sensibilidad térmica y dolorosa, el lado contrario de donde se seccionó la médula. Hay sensibilidad térmica y dolorosa del mismo lado, relativamente normal. Y vamos acá a tratar de comprender un poquito más por qué sucede esta situación. Entonces vamos a decir que el haz espinotalámico cruza al lado contrario, a nivel de su entrada en la médula espinal. Esta sección está causada clásicamente por un apuñalamiento, por eso es una hemisección de la médula espinal y regularmente pues puede tener un buen pronóstico. Vamos a revisar acá. Esto nos va a dar una explicación de por qué pasan estas cosas que podemos decir que son un poquito como extrañas, ¿verdad? Este está al revés, si ustedes quieren decirlo así, ¿verdad? Porque esta es la corteza cerebral y este es el asta posterior. Entonces, en su viaje desde la médula espinal para la corteza cerebral, entonces existe acá, que es el haz espinotalámico, que viaja de la espina hacia el tálamo. Y miren acá, miren en dónde está. La parte delgada, que dijimos que era la parte sensitiva. Y cruza para acá, en el corte sagital, y se va entonces para la parte que es motora. Y luego, pues, asciende. Entonces, esta es la razón por la que vemos esos cambios en el paciente que pueden parecernos extraños, ¿verdad? Por la forma en que está puesta el haz espinotalámico. Entonces, por eso es que tenemos estas pérdidas tan raras, ¿verdad? Sensibilidad térmica y dolorosa. Sin embargo, la térmica y dolorosa al mismo lado se mantiene normal. Entonces, tenemos que como referirnos un poquito a la anatomía para poder comprender el porqué de los síndromes. Este es otro síndrome bien interesante, bien interesante. Cuando lo vemos en el hospital, muchas veces estas van a ser personas que nosotros vamos a ver que están caminando. Muchas de estas personas con síndrome del cordón central están caminando, pero sus brazos no tienen fuerza muscular. Entonces sus brazos pues parecen de trapo, ¿verdad? Pero son personas que están caminando. Entonces hay que irnos otra vez a la anatomía para poder comprender qué fue lo que pasó con estos pacientes, ¿verdad? Entonces, este también se llama síndrome de Schneider. Su etiología son cambios degenerativos de la columna vertebral por osteofitos, abombamientos discales y el ligamento amarillo está. Generalmente después de una lesión en hiperextensión, ¿verdad? Nos vamos en la flexión y nos vamos después con la cabeza hasta atrás, pero con antecedentes degenerativos que le proceden, causando compresión y disminución de la irrigación sanguínea. Entonces veamos cómo está aquí la irrigación sanguínea, ¿verdad? Aquí es como va en la médula espinal, pero vamos a irnos acá
y vamos a comprender por qué la parte central es la que está afecta. Esta parte que está acá como anaranjada es la parte afecta, ¿verdad? Y entonces, pues ¿por qué? Porque vean acá la arteria espinal, acá, que está atravesando la médula espinal, pero también tiene cortes para acá, para los lados, y resulta que un osteofito, un abombamiento, algo está apretando acá. Está apretando acá, y entonces ya no hay riego sanguíneo para el área central de la médula espinal, pero sí hay riego sanguíneo para los lados. Resulta que muchos de los cordones que vienen para los miembros inferiores, pues están acá, en esta parte de acá. Entonces, la persona, como les digo, no tiene fuerza muscular en los miembros superiores, pero es una persona que es capaz de caminar en muchos de los casos. No en todos, porque ya vamos a ver aquí un poquito de signos y de síntomas. No se deja. Bueno, puede haber parálisis flácida de los brazos por lesiones de la motoneurona inferior o un patrón espástico. También puede darse espasticidad, tanto en miembros superiores como en miembros inferiores por lesión de la motoneurona superior. La motoneurona superior es cuando ya la lesión pues está a nivel de bulbo. Sucede que muchos de estos pacientes pues su problema es cervical. Entonces ya acercándose al bulbo raquídeo, entonces vamos a ver las lesiones de la motoneurona superior. Y vamos a ver otro de los síndromes. Este síndrome del cono medular y de la caudequina pues tienen mucho parecido. Si nosotros vemos acá las raíces nerviosas pues se comparten del cono medular para el síndrome de la cola de caballo o caudequina. Forma de inicio del cuadro clínico es frecuentemente súbita, una caída, un sentón fuerte. Síntomas y signos son bilaterales, quiere decir de los dos lados, y de los dos lados pues igual, son simétricos. El sistema motor con signos piramidales leves. Esto tiene que ver con el haz piramidal. Reflejos miotáticos presentes, o sea, si usted le pide al paciente que cuando se hacen los exámenes de los reflejos de las rodillas, por ejemplo, el paciente sí va a ser capaz de extender la rodilla. Dolor de aparición tardía, no intenso, infrecuente y localizado a nivel de los muslos y el periné. Esto se le llama lesión de la cola de caballo con anestesia en herradura o en silla de montar, porque vean las áreas en las cuales el paciente pierde la fuerza muscular y pierde la sensibilidad. Aquí están comprometidas las heces, S1, S2. Entonces, el paciente no tiene glúteos, no tiene partes posteriores, es capaz de caminar con 2 bastones, pero tiene incontinencia. Es una persona que es incontinente. Lo que dice aquí, ¿verdad? Anestesia o hipoestesia o puede estar disminuida, silla de montar con disminución de la sensibilidad en forma disociada. Hay pérdida de la termoalgesia, o sea, no siente ni el frío ni el calor, con preservación de vibración y propioceptiva, ¿verdad? Él siente la presión donde está sentado, pero no es capaz de sentir si está frío o si está caliente. Y tiene disfunción de esfínter y sexual temprana e intensa, ¿verdad? Mi respuesta. Veamos esta otra. Esta no es muy común. Anatómicamente está más protegida esta área, el área posterior, por lo que no es muy común. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Pérdida de la sensibilidad táctil superficial, propioceptiva y vibratoria. Recuérdense que la parte posterior pues es sensitiva, entonces lo que vamos a tener es pérdida de sensibilidad táctil superficial, propioceptiva y vibratoria. Y de las vías del dolor y de la temperatura. Este paciente tiene ataxia profunda y pérdida de la sensibilidad propioceptiva.
¿verdad? Lo que pasa es que nosotros necesitamos sentir para movernos. Entonces, si perdemos la sensibilidad, es difícil moverse, el no tener la sensación de dónde está el cuerpo. Ustedes recuerdan, y vamos a ver que muchas veces se habla de que el paciente a tanto tiempo es capaz de caminar, pero no es que nuestro paciente pues mejore la médula espinal y él ya pueda levantarse. Cuando hablamos de un paciente que puede caminar, pero puede caminar con bitutores, o sea, puede caminar con aparatos, como nosotros hablamos aquí en Guatemala, aparatos largos, aparatos cortos, esos son bitutores, ¿verdad? Entonces, es un paciente que vamos a ver cómo puede irse levantando y poder trabajar, poder ponerse de pie, por lo menos con los bitutores, pero no es un paciente que realmente pues llegue a tener otra vez la función de los miembros inferiores. Y entonces aquí lo que dice es los pacientes con lesión medular incompleta o de la médula espinal incompleta consiguen cierta recuperación útil en 2 años siguientes a la lesión, que es el tiempo que nosotros tenemos que aprovechar. En los parapléjicos incompletos, el 85% de los músculos recuperan 1 grado. Quiere decir que de 2 pasan a 3 o de 3 a 4. Contra la gravedad en el primer año. Hablamos de pronóstico. El fundamento, esto es Asia, el fundamento de la referencia de la conservación sacra es la proximidad de los haces espinotalámicos que transmiten la sensibilidad al pinchazo a los haces córtico-espinales laterales, movimiento voluntario, y su irrigación sanguínea. O sea, ¿por qué hacemos la evaluación ya en el área del periné? Que eso es una conservación sacra. Quiere decir que si hay algo conservado hasta ahí, es porque el haz espinotalámico es capaz de hacer el recorrido hasta la corteza cerebral. Entonces, decimos que la persona pues tiene una lesión que es incompleta. 1 año después, un 76% de los pacientes con lesión incompleta consiguen andar. No así los cuadriplégicos, por la falta de fuerza muscular en los miembros superiores. Como les decía, no es que él recupere y empiece a caminar, sino que es capaz de caminar, pero con ayudas externas. Y aquí, a quien le gustan los datos interesantes. Y hablamos de este señor. Ya en el año 81 después de Cristo, imagínense, en el comienzo de la era cristiana, nació este señor que se llamaba Aretaeus, de Capadocia, que fue quien postuló que las vías motoras deben cruzarse formando una X, o sea, sin tener idea de las piramidal, sin tener resonancias, tomografías, ni siquiera rayos llegaba, y a este señor dijo que las vías se decruzaban, ¿verdad? Sin embargo, no se probó esta teoría hasta que el neurólogo francés Francois Porfort Dupetit, no sé si se pronuncia, nada que ver con el francés, describió con exactitud y detalle la decusación de las pirámides. Recuérdense que los haces se decusan en el bulbo raquídeo, de tal manera que lo derecho maneja lo izquierdo lo derecho. No existe decusación en todas las fibras y esas son las cosas raras que a veces podemos ver en los pacientes de algún tipo de función. Y este pues es el dato interesante. Miren, este señor, 81 años después de Cristo, en el inicio de la era cristiana, ya tenía esa idea. Y pues esta frase, todo fluye, nada permanece. Bueno, fíjense que las lesiones incompletas no siempre pues, nos van a dar el mejor de los pronósticos. Muchos de los pacientes que tienen una lesión incompleta entran en espasticidad. Y entonces el paciente con espasticidad se generan movimientos involuntarios que casi siempre van en flexión, ¿verdad? El paciente con cualquier sensación, más que todo,
la corteza cerebral no es capaz de modular este movimiento. Entonces vamos a ver pacientes que de repente, ¡boom!, sus piernas se van en flexión o en extensión de miembro inferior, o tienen clonus, que es un movimiento así rápido del tobillo, porque la corteza cerebral no logra modular, o sea, no logra de que el paciente tenga un movimiento voluntario, sino que son movimientos involuntarios. Entonces, vamos a ver pacientes de que de repente miramos que se mueve y nosotros podemos decir así como, bueno, y este no se mueve, pues, ¿verdad? Pero sí, los pacientes con lesiones incompletas son pacientes que van a tener espasticidad, que tiene un tipo de grados, que lo van a hacer movilizarse, pero no es un movimiento voluntario. Y en su momento vamos a ver lo que es espasticidad, ¿verdad? Entonces, pues no sé cómo vamos con las completas, con las incompletas. Estamos comprendiendo un poquito qué dudas tenemos. Sí, siempre subo todo. Siempre subo todo. Además, ustedes también ya tienen su libro, ¿verdad? Porque para que estemos como en la misma dirección, entonces trabajamos con el libro. Pero sí, yo todo lo subo. ¿Qué les pareció esto de las lesiones incompletas y por qué vemos en los pacientes cosas que a veces no nos explicamos si no sabemos anatomía? Sí, Dulce. Y que a mí me llamó la atención la lesión de, ay, no sé si lo voy a decir bien, pero es la de Brown Sequard. De Brown Sequard. Esa me llamó muchísima la atención porque supongamos que, o sea, lo que según lo que usted nos estaba explicando, ese el espino, pues el talámico se cruza. Y yo no, o sea, yo sí había leído bueno, no sabía cómo se llamaba la lesión precisamente, pero sí de esas personas que perdían el lado motor de un lado y la sensibilidad térmica, podemos decir, el dolor de otro lado. Entonces yo no me explicaba cómo es que estaba, o sea, como que estuviera cruzado, por lo que yo entendí. Sí, lo lograron divisar un poquito, ¿verdad? En la diapositiva de cómo se cruza de la parte sensitiva a la motora. Y ahí está la respuesta de por qué vemos lo que vemos en el paciente. Sí, lo que pasa es que el diagnóstico establecido, ¿verdad? Que nos lo va a dar el médico, el radiólogo y todo eso. Pero que nosotros sepamos qué es lo que está pasando en el paciente, ¿verdad? Es interesante saber qué es lo que está pasando en el paciente. Y es cierto, ¿verdad? Cada caso es diferente. Pensando en que si fue una lesión traumática, pues cada uno se lesionó de una manera diferente. No existe un patrón para la lesión. Hasta ver edad, ver educación, consistencia física del paciente, pues vamos a ver variedades en los pacientes, pero que no nos tome por sorpresa estas situaciones, ¿verdad? Porque tenemos que ser verdaderos profesionales, que en un momento cuando ya tenga el paciente ahí va a decir, pero ¿por qué él sí mueve mi sensibilidad y por qué está cambiado?
y porque este paciente camina, ¿verdad? Y resulta que los brazos no los mueve, pero sí puede caminar. O sea, que ustedes tengan esta información para que cuando vean el diagnóstico, pues entonces identifiquen de qué se trata, ¿verdad? Porque el diagnóstico ya va a estar dado. Pero yo voy a saber qué esperar de mi paciente y a través de esto voy a poder plantear mis objetivos. Porque lo que les decía, ¿verdad? Si el paciente pues tuvo una lesión ahí que es irreparable, pues yo no voy a pretender poner en mis objetivos como ponemos siempre, ¿verdad? Aumentar fuerza muscular. ¿Por qué? Si el paciente no lo va a lograr, tristemente. Mejorar sensibilidad, no lo vamos a lograr si ahí pues tenemos una lesión seria, ¿verdad? Sino que aquí en todo caso evaluamos sensibilidad para tener cuidado. No vamos a poner un empaque, por ejemplo, donde el paciente no siente porque vamos a tener una quemada segura, ¿verdad? No vamos a hablar de aumentar amplitud articular porque ellos la tienen de más. Estos pacientes su amplitud es más de lo normal porque como su musculatura se pone, pierde el tono muscular, va a ser una musculatura muy delgada. Entonces, al contrario, tenemos que ser cuidadosos de no llevar la amplitud articular más de donde debemos porque nos lo va a permitir, ¿verdad? Por la atrofia que vamos a ver de esa parte muscular. Entonces, para que ustedes tengan esta información, ¿verdad? De estos diferentes síndromes, qué cuidados tenemos que tener con el paciente, cuáles van a ser nuestros objetivos y pensando pues en que cada caso es diferente. Mis chicos, un varón. Que las mujeres son bien hablantinas, los hombres no mucho. A ver, ¿a quién me encuentro primero aquí? A Amílcar. ¿Qué dice Amílcar? Amílcar García, ¿cuál es tu opinión de lo que hemos visto? Bueno, primero que nada, buenas tardes, ¿no? Segundo, bueno, cuando yo empecé a ver lo de la médula, yo únicamente sabía que, aunque sea un golpe suave, pero en el lugar correcto, podía causar una lesión fuerte o un gran daño en la persona. Eso era lo único que yo sabía. Pero ya cuando empezamos a ver el curso y hemos ido avanzando, pues me he dado cuenta que es muy complejo. O sea, no es como decir, bueno, me golpeé la columna y ya. Hemos visto que pues hay divisiones, hay ciertos tratamientos, hay ciertos protocolos. Y a pesar de, pues, de uno que podría pensar que, así como lo dice la gente, ¿va? De que uno se podría quedar disfuncional o algo así, pues hemos visto que hay personas que a pesar de haber sufrido este accidente o alguna lesión, han salido adelante. Entonces, tal vez, no me enfoco o mi opinión o mi impresión, dejémoslo así, en cuanto a lo que hemos visto, no es tanto como lo teórico, sino tal vez me ha cambiado el pensamiento cuando, por ejemplo, el video que proyectó hoy al principio de la clase, ¿no? O sea, hoy podemos estar, Dios no la quiera, pero tal vez podemos estar aquí recibiendo clases y el día de mañana podemos estar en un accidente y nos puede cambiar la vida por completo. Lo primero que pensé es que no hay que rendirnos, no tanto nosotros que vamos a ayudar a una persona que padeció el accidente como esa misma persona. Tenemos que orientarla a que la vida sigue y que no se va a acabar solo por haber sufrido la lesión o este accidente. Que hay personas que a pesar de haber sufrido esto, hay personas que han logrado muchas cosas, son escritores, se han hecho investigadores, incluso hay gente que hasta juega baloncesto en una silla
ruedas, entonces tener como esto de menos, dejémoslo así, eso, únicamente. Y cuanto al Muchas curso, sí, considero que sí necesito repasar bastante porque es un tema bastante amplio. Empiecen a repasar y a estudiar, ¿verdad? Porque luego tenemos el otro parcial y este va a estar alegre. Bueno, muy bien. Sí, sí. Yo sigo peleando, ¿verdad? Sí. Así es, Victoria. Yo sigo peleando, ¿verdad? Porque tanta bulla para los juegos para personas normales, así, ¿verdad? Entre comillas. Y luego para los paralímpicos, pues ya ni siquiera nos enteramos que existen. Eso de verdad es que es para ponerse a llorar. A ver, ¿qué dice Mike? Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Pues la verdad sí se me está haciendo interesante todo esto, incluso pues con esto de la tableta de Asia, estuve viendo un video y pues sí me interesó la verdad porque es como que necesario saber esta tablita para poder clasificar a los pacientes, ¿verdad? Para poder realizar una buena evaluación. Y respecto a lo que acabamos de ver, pues también me llamó la atención estos síndromes. Entonces, porque cada uno tiene como que síntomas distintos, ¿verdad? O algún aspecto pequeño, entonces es como que muy interesante y pues hay que estar repasando para que todo esto se nos quede. Así es. Muchas gracias. Vamos a escuchar a María Jimena Morales. Sí, Jimena. Perdón, Dick, mi micrófono no reaccionaba. Creo que este tema, así como es interesante, es complicado, porque hablando de la médula no es algo fácil de tratar, es muy delicado. Entonces yo creo que sí necesita bastante estudio y bastante comprensión para poder tratar con estas afecciones. Así es. Bueno, el miércoles no tenemos clase, el bicentenario de la independencia, ¿verdad? Entonces, les voy a dejar que vamos a leer para tener nuestro examencito para que ustedes pues lean, subrayen, tomen las partes interesantes de acá y que luego pues en clase podamos compartir. Entonces, lo que vamos a ver ahora es página 61. Empezamos donde dice tratamiento general agudo. Página 61, tratamiento general agudo. Vamos a ver el tratamiento hospitalario agudo. Vamos a ver la estabilización frente a un tratamiento conservador. Los problemas que se vienen como la osteoporosis o la osificación heterotópica y la disreflexia neurovegetativa, que es tan interesante, hasta la página 64, y dejamos de leer antes de donde dice fisioterapia aguda, página 64.
antes de fisioterapia aguda ya no lo vemos. Esta parte es también como muy informativa de saber qué es lo que le acontece al paciente en la primera fase. Nosotros vamos a ver al paciente, la fase aguda es la fase de inmovilización. Es cuando el paciente todavía no se le puede movilizar porque tenemos que esperar a que la fractura esté bien, que la luxación esté bien. Aquí vamos a ver la estabilización vertebral, dice, ¿verdad? Hay algunos pacientes pues que les hacen una cirugía para poder estabilizar las vértebras. En esta instancia, pues, el paciente va a tener ciertos cuidados y cierto tratamiento fisioterapéutico. Cuando ya esto, pues, está la parte médica, pues, ya está bien, ¿verdad? Entonces es cuando ya vemos al paciente en la fase rehabilitativa. Muchos de ustedes han dicho así como que hay como un poquito de miedo, de temor a ver al paciente. En la fase aguda hay que ser sumamente cuidadosos porque podemos lesionar un poquito más al paciente, pero luego los vemos a la fase rehabilitativa en la que le enseñamos al paciente a bajarse en la colchoneta, subirse a la camilla, pasarse a su cama, bañarse solo, porque ya la parte de la lesión medular está resuelta. Eso quiere decir que ya no se va a lesionar más. Es como cuando tengo una herida, ¿verdad? Ya la herida cerró. Entonces nos vamos a ir a la fase rehabilitativa y vamos a tener una tercera fase donde es la reincorporación a sus actividades de la vida diaria. Entonces en esta parte pues vamos a ver el tratamiento general agudo, pero casi como quien dice desde el punto de vista médico, ¿verdad? Cómo está su respiración, su circulación, qué tenemos que hacer con su cuidado de la piel, qué pasa con su vejiga, con su aparato digestivo, que tenemos que comprender todas estas situaciones que le acontecen a nuestro paciente con lesión medular, ¿verdad? Y luego, pues, como decía Victoria, ya tenemos que trabajar, pues, esta parte sí